Hola de nuevo, bienvenidos nuevamente a mi canal, el Profe Juan. El día de hoy analizaremos un tema que es muy interesante dentro del mundo del cálculo integral, que prácticamente es donde comienza todo el análisis de esta asignatura, que es la sumatoria o la notación sigma. Dentro de este video nosotros analizaremos diversos aspectos. El primer aspecto que nosotros analizaremos será el concepto o qué es una sumatoria. El objetivo de este tema es que nosotros comprendamos de manera sencilla qué es una sumatoria, para qué sirve, cómo se aplica y conocer lógicamente la simbología de la misma. Analizaremos posteriormente las propiedades de las sumatorias, debido que en ocasiones, dependiendo del tipo de ejercicio, se llegan a resolver de manera distinta. Entonces, estas propiedades a nosotros nos van a ayudar a resolver los ejercicios de manera más sencilla. Posteriormente analizaremos las fórmulas que nos ayudarán a resolver las sumatorias de manera más rápida. Y por último, nosotros analizaremos ciertas consideraciones que se deben de tomar en cuenta para la aplicación de las fórmulas, debido a que también en algunos ejercicios, en algunas cuestiones, la notación de los números, es decir, los números que se consideran dentro de la sumatoria, no son igual siempre, por lo cual se deben analizar ciertas consideraciones previas para que nosotros al momento de comenzar a resolver los ejercicios o ver los ejemplos, tengamos claro qué es lo que se debe hacer. Entonces los invito a que continúen viendo este contenido. Antes de iniciar con toda la teoría que acabamos de analizar y los temas que vamos a ver dentro de este video, vamos a analizar algunas curiosidades de la notación sigma, o en este caso cómo nació la sumatoria, ¿no? Que es una historia que en ocasiones no pensamos o no nos imaginamos cómo surgieron estos temas, ¿no? Cuáles fueron los hechos que dieron pauta a la creación de todos estos temas, ¿no? Entonces, este tema tiene su historia relatada dentro de una escuela, ¿no? En este caso, en una escuela, un profesor de matemáticas tenía algunos niños a su cargo, ¿no? Para enseñarles, lógicamente, la parte de matemáticas. Entonces él, para tenerlos ocupados por un largo rato, les dejó un ejercicio, el cual consistía en sumar todos los números del 1 al 100 de la siguiente forma: 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente hasta llegar al número 100. Confiado en que los niños estarían ocupados durante mucho rato, el profesor se enfrascó en sus tareas de estudio, se concentró totalmente. Pero a los 5 minutos, un pequeño niño de apellido Gauss, que si tú ya has visto algunos temas de álgebra, álgebra lineal, o algunos, has escuchado este apellido, la parte de Gauss, un niño de apellido Gauss se levantó de su silla y le llevó el resultado y le dijo: profe, ya tengo el resultado es 5050. El profesor, totalmente sorprendido, le pidió a Gauss que le explicara cómo lo hizo, porque lógicamente pues, le tomó solamente 5 minutos y el profesor estaba totalmente impactado con la habilidad de este niño. Entonces el pequeño se dio cuenta de lo siguiente: se dio cuenta que si él sumaba el primer número con el último, es decir, el 1 más el 100, esto le da un resultado de 101. Y si repite dicho procedimiento con el número que sigue y con el último número también posterior, es decir, con el 2 y con el 99, también le da un resultado de 101. Y si también agarra el siguiente número, que era 3 más 98, le da un resultado de 101. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Hizo 50 veces 101, es decir, multiplicó solamente 50 por 101 para obtener el resultado, que es 5050. Entonces, este hecho, este suceso fue el que le dio pauta, o lo que nosotros nos va a conducir, o lo que condució a los matemáticos para realizar la parte de la sumatoria de n números consecutivos. Fue un hecho que en este caso sorprendió al profesor, y que un niño de esta edad pudiese realizar el ejercicio de manera muy rápida. Entonces este fue el suceso que dio pauta a los temas que nosotros vamos a analizar a continuación.
Bueno, entonces estamos hablando de la parte de lo que es una sumatoria, ¿no? Pero antes de conocer qué es una sumatoria, primeramente conozcamos cómo se va a representar una sumatoria. La parte de la sumatoria se representa por la letra griega sigma. Esta forma que nosotros vemos en la pantalla es la forma que van a tener todos los ejemplos o ejercicios que nosotros vamos a resolver dentro de este tema. Por lo cual entonces vamos a explicar parte por parte los elementos que componen a esta imagen, ¿no? Como podemos observar aquí hay como si fuera una letra E. A eso que parece como si fuera una letra E es la letra griega sigma, lo cual representa el símbolo de la sumatoria. Eso me va a indicar que yo voy a tener que sumar n números o n sucesión de números. Si nosotros seguimos observando los elementos, podemos denotar que aquí en este caso existe una k igual a 1. Esta k será el valor, siempre será el valor donde comience la suma. La suma puede comenzar en 1, puede comenzar en 2, puede comenzar en 3 o puede comenzar en cualquier número. Si seguimos analizando, también aquí en la parte arriba de la letra griega sigma existe una n. Esa n es el valor donde va a finalizar la suma. En este caso, por ejemplo, si nosotros iniciáramos la suma en 1 y aquí arriba fuera un 5, eso a mí me va a indicar que yo voy a detener mi suma en el número 5 o en el elemento 5 de la sucesión. Y aparte de estos elementos, existe algo que se llama A sub k. A sub k la vamos a entender como la función donde nosotros vamos a sustituir los valores de la sumatoria. En este momento ya nosotros debemos saber qué es una función. Recordemos que una función puede ser una función de tipo algebraico, como lo puede ser x, como lo puede ser x al cuadrado, x al cubo, o puede ser un polinomio, o puede ser una función combinada. Normalmente, o lógicamente, las sumatorias utilizan funciones de tipo algebraico, no se meten con cuestiones de coseno o funciones trigonométricas o logarítmicas, simplemente son de tipo algebraico las que se utilizan, en el cual nosotros a la parte que está delante de la sumatoria la vamos a entender como la función, que repito, puede ser una función de tipo constante, una función de tipo lineal, una función cuadrática, una cúbica, pero esto nosotros lo vamos a ir analizando poco a poco. Pero la importancia primeramente, antes de conocer el concepto de qué es una sumatoria, es conocer cómo nosotros vamos a representarla en símbolos matemáticos. Repasando rápidamente, la letra que vemos aquí, la que parece E, es la letra griega sigma, que es el símbolo de la sumatoria. K será el valor donde comience la suma, N será el valor donde finalice mi suma, y A sub K la comprendemos como la función donde vamos a sustituir la sumatoria, o lo que me va a indicar a nosotros qué es lo que yo debo de hacer con la sucesión de los números. En este caso, continuamos con la parte del concepto de qué es una sumatoria. Continuando ahora con el concepto de qué es la notación sigma o qué es una sumatoria, a partir de lo que nosotros hemos analizado, muy probablemente ya tengamos muchas cosas en la cabeza, ya empecemos a pensar que vamos a empezar a calcular miles de números, pero hay que tranquilizarnos, ¿no? Hay que primero analizar correctamente qué es la sumatoria, y es algo muy sencillo, que todo lo que se ha escuchado, ¿no? Es algo muy sencillo. Entonces, una sumatoria es una operación matemática que se utiliza para calcular la suma de muchos o infinitos sumandos, es decir, la suma de muchos números en una determinada función. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? No, que una sumatoria vamos a realizar una determinada operación, que en este caso va a estar en mi función, y nosotros vamos a tener que sumar diferentes números, que en este caso van a estar representados por una asociación de 5 números, de 10 números, de 20 números. Puede ser una sumatoria muy corta, puede ser una sumatoria también muy larga. Y nosotros, a partir de lo que nos enseñaron en primaria, ¿no? Y parte de secundaria, nos enseñaron a contar de uno en uno, 1 más 2 más 3 más 4. Eso puede ser muy óptimo o puede ser muy propio utilizarlo cuando la sumatoria es muy corta.
pero cuando la sumatoria es muy larga, es muy extensa, esto no es óptimo, ¿no? Porque no vamos a sumar, si tuviéramos que realizar la sumatoria, por ejemplo, de 1 a 500, no vamos a ir sumando 1 más 2 más 3 más 4 y así hasta tener el resultado de sumar los 500 números que están dentro de esa sucesión. Nosotros no lo vamos a realizar de esa forma, por eso existen ciertas fórmulas. Pero entonces, la sumatoria, vamos a suponer la siguiente sucesión. Si tuviésemos la siguiente sucesión de números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a suponer que nosotros tuviésemos el siguiente ejercicio. Esto se lee de la siguiente forma. Realiza la sumatoria de 1 hasta 5 de i. Recordemos que la letra griega sigma pues es el símbolo de la sumatoria y es el término. Acuérdense que ya en la simbología la tenemos como K, pero en este caso puede ser K, puede ser I, puede ser J, puede ser cualquier letra que se maneje dentro del ejercicio. La variable puede cambiar, pero siempre y cuando la función va a estar en términos de la letra que estamos manejando, ¿no? Entonces, esta sumatoria va a llegar hasta 5 de i. Esta es una función algebraica totalmente simple que está elevada al exponente 1. ¿Qué es lo que me quiere decir este ejercicio? Que yo voy a sumar los números o los primeros 5 números de la sucesión. ¿Cuáles son esos números? Pues es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Cómo los voy a sumar? Pues de manera simple. ¿Por qué? Porque la función o la operación que a mí me está indicando hacer el ejercicio está elevada a la potencia 1, por lo cual no voy a tener que elevar ni al cuadrado ni al cubo porque la función es simple. ¿Cuál sería el procedimiento? Esto sería igual a vamos a tener que involucrar primeramente mi primer número. ¿Cuál es mi primer número? 1. Como es una sumatoria, lógicamente debemos agregar un signo más mi segundo número involucrado, porque recuerden que debemos reunir hasta 5, es el número 2, más el tercer número que es el 3, más el cuarto número que es el 4, más el quinto número que es el 5. Muy sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros posteriormente debemos de realizar? Pues la suma. 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. 6 más 4, 10. Y 10 más 5, 15. Por lo cual el resultado de la sumatoria de 1 hasta 5 de i es 15. Como lo ven, es algo relativamente muy simple. Lógicamente, porque nuestra función o la operación que nosotros tuvimos que realizar es una función algebraica muy sencilla, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos los siguientes ejercicios, ¿no? Si tuviésemos que realizar la sumatoria de 3 hasta 6 de i, de 2 hasta 4 de 2i, de 5 hasta 7 de i cuadrada. Y ya son ejercicios un poquito más complejos, ¿no? O ejercicios donde nosotros donde vamos a poder utilizar ciertas fórmulas para realizar la sumatoria más rápido, porque si por ejemplo fuera de 3 a 500, esto ya no sería viable realizarlo de 3 más 4 más 5 más 6 más 7, ¿no? Ya no sería viable realizarlo de esa forma. Entonces, dependiendo de nosotros, los números que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí ya no inician en 1, inician en 3. Esto que me indica que yo vuelvo a sumar del tercero hasta el sexto elemento, es decir, el tercero, el cuarto, el quinto o el 6, o involucrar el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿no? Entonces, poco a poco nosotros, conforme vayamos resolviendo diferentes ejemplos, pues vamos a ir aplicando las fórmulas y las propiedades que van a ser de utilidad para cada uno de ellas. Pero aquí el objetivo es comprender realmente en qué consiste la sumatoria, ¿no? En sumar una sucesión de números dependiendo de lo que a mí, de lo que los extremos me indiquen, ¿no? De dónde hasta dónde debo de hacer y la operación respetarla y realizarla de manera correcta. Esto relativamente, como les menciono, muy sencillo, pero entonces una vez comprendido esto, vamos a darle inicio, vamos a continuar con la parte de las propiedades. La primera propiedad que nosotros vamos a analizar es la siguiente, es la sumatoria de k igual a hasta n de c, que es una constante, igual a n menos k más 1 y eso va a ser multiplicado por mi constante. Eh, Esta propiedad tiene algo muy interesante, ¿no? Si nosotros analizamos y checamos la propiedad de manera detallada, dice que k es igual a, recordemos que k es el valor donde inicia mi función. Esto me quiere especificar que a puede ser cualquier número, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, ¿no? Cualquier número que se les imagine. Vamos a aplicar o ver un ejemplo de cómo se aplica esta propiedad. Esta propiedad se realiza de la siguiente forma. Si nosotros tuviésemos el ejemplo o ejercicio, la sumatoria de 1 hasta 4 de 5,
¿Cómo aplicaríamos esta propiedad? Esto sería igual a n. Pero recordemos que n es el valor donde termina la sumatoria, que nuestro ejercicio es 4. Menos k, que k es el valor donde inicia la sumatoria, que en este caso nuestro ejemplo inicia en 1, más 1, que ese es directamente de la fórmula. Y en este caso lo debemos de multiplicar por c, que es nuestra constante, que en el ejercicio es 5. Así se aplica en este caso nuestra propiedad, ¿no? Y posteriormente lo que nosotros tenemos que realizar, pues lógicamente las operaciones. 4 menos 1, 3, más 1, 4. Y 4 por 5 serían 20 el resultado de esta sumatoria. Porque si nosotros checamos y analizamos realmente esto, dice que yo en mi sucesión o los términos que yo debo abarcar es del 1 hasta el 4. ¿Esto qué me indica en palabras claras? Que yo debo de sumar 4 veces el 5. 5 más 5, 10. 10 más 5, 15. Hasta ahí vamos 3 veces. Y más la última vez para llegar a la 4, 15 más 5, 20. Que es exactamente lo mismo, ¿no? Pero eso lo realizamos lógicamente de manera mental. O de manera lo que nosotros ya sabemos de cómo sumar. Pero como les digo, existen ejercicios, existen ciertas fórmulas que nos van a ayudar a una mejor comprensión. La siguiente propiedad que vamos a analizar es la sumatoria de k igual a hasta n de c por a sub k. Ok, antes de continuar con la parte de la propiedad, esto lo vamos a entender de la siguiente manera. Esta sumatoria se aplica cuando nosotros, la función que tenemos que sumar o la operación que vamos a tener que realizar, está una constante y aparte está una función de cualquier tipo, una función lineal, una algebraica, de cuadrática, cúbica, del grado que sea, ¿no? Entonces, esta propiedad a mí me indica que yo lo que voy a tener que hacer es extraer la constante, o que yo puedo extraer la constante hacia la parte de afuera para quedarme solamente con la sumatoria de mi función, para realizarlo de manera más sencilla. Para que quede más claro esta propiedad, vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica. Supongamos que nosotros tuviésemos que realizar la sumatoria de k igual a 1 hasta 4 de 3 por k. ¿Eso qué me quiere decir? Si notamos, como lo hemos explicado, existe una constante y existe una función. Entonces, ¿qué es lo que me dice mi propiedad? Que lo que yo puedo hacer es extraer la constante hacia la parte de afuera y quedarme solamente con la sumatoria de mi función k. Esto a mí me va a permitir sumar de manera sencilla, porque si nosotros notamos, la función es simple, de 1 hasta 4. 1 más 2 más 3 más 4. 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. Y 6 más 4, en este caso serían 10. Esa es la suma simple que nosotros realizaríamos y al final lo único que tendremos que hacer es multiplicar esa suma por este 3. Sí, entonces es una propiedad muy sencilla de aplicar y la cual nos puede ahorrar muchísimo procedimiento en relación a realizar más y más operaciones. La primera propiedad que nosotros vamos a analizar es la siguiente, es la sumatoria de k igual a hasta n de c, que esa es una constante, igual a n menos k más 1 y eso va a ser multiplicado por mi constante. Eh, Esta propiedad tiene algo muy interesante, ¿no? Si nosotros analizamos y checamos la propiedad de manera detallada, dice que k es igual a. Recordemos que k es el valor donde inicia mi función. Esto me quiere especificar que a puede ser cualquier número, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, ¿no? Cualquier número que se les imagine. Vamos a aplicar o ver un ejemplo de cómo se aplica esta propiedad. Esta propiedad se realiza de la siguiente forma. Si nosotros tuviésemos el ejemplo o ejercicio, la sumatoria de 1 hasta 4 de 5, ¿cómo aplicaríamos esta propiedad? Esto sería igual a n. Pero recordemos que n es el valor donde termina la sumatoria, que nuestro ejercicio es 4. Menos k, que k es el valor donde inicia la sumatoria, que en este caso nuestro ejemplo inicia en 1, más 1, que ese es directamente de la fórmula. Y en este caso lo debemos de multiplicar por c, que es nuestra constante, que en el ejercicio es 5. Así se aplica en este caso nuestra propiedad, ¿no? Y posteriormente lo que nosotros tenemos que realizar, pues lógicamente las operaciones. 4 menos 1, 3, más 1, 4. Y 4 por 5 serían 20 el resultado de esta sumatoria. Porque si nosotros checamos y analizamos realmente esto, dice que yo en mi sucesión o los términos que yo debo abarcar es del 1 hasta el 4. ¿Esto qué me indica en palabras claras? Que yo debo de sumar 4 veces el 5. 5 más 5, 10. 10 más 5, 15. Hasta ahí vamos 3 veces. Y más la última vez para llegar a la 4,
15 más 5, 20, que es exactamente lo mismo, ¿no? Pero eso lo realizamos lógicamente de manera mental o de manera lo que nosotros ya sabemos de cómo sumar, pero como les digo, existen ejercicios, existen ciertas fórmulas que nos van a ayudar a una mejor comprensión. La siguiente propiedad que vamos a analizar es la sumatoria de k igual a hasta n de c por a sub k. Ok, antes de continuar con la parte de la propiedad, esto lo vamos a entender de la siguiente manera. Esta sumatoria se aplica cuando nosotros, la función que tenemos que sumar o la operación que vamos a tener que realizar, está una constante y aparte está una función de cualquier tipo, una función lineal, una algebraica, de cuadrática, cúbica, del grado que sea, ¿no? Entonces, esta propiedad a mí me indica que yo lo que voy a tener que hacer es extraer la constante, o que yo puedo extraer la constante hacia la parte de afuera para quedarme solamente con la sumatoria de mi función, para realizarlo de manera más sencilla. Para que quede más claro esta propiedad, vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica. Supongamos que nosotros tuviésemos que realizar la sumatoria de k igual a 1 hasta 4 de 3 por k. ¿Eso qué me quiere decir? Si notamos, como lo hemos explicado, existe una constante y existe una función. Entonces, ¿qué es lo que me dice mi propiedad? Que lo que yo puedo hacer es extraer la constante hacia la parte de afuera y quedarme solamente con la sumatoria de mi función k. Esto a mí me va a permitir sumar de manera sencilla, porque si nosotros notamos, la función es simple, de 1 hasta 4. 1 más 2 más 3 más 4. 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. Y 6 más 4, en este caso, serían 10. Esa es la suma simple que nosotros realizaríamos y al final lo único que tendremos que hacer es multiplicar esa suma por este 3. Sí, entonces es una propiedad muy sencilla de aplicar y la cual nos puede ahorrar muchísimo procedimiento en relación a realizar más y más operaciones. Una vez analizadas las propiedades, continuemos con el análisis de las fórmulas que nosotros vamos a aplicar. Ahora sí, conforme vayamos avanzando en la parte de la aplicación de los ejercicios, nosotros vamos a tener que realizar las sumatorias de manera más rápida, ya que en algunos ejemplos las sumatorias son muy largas, por lo cual la aplicación de estas 5 fórmulas que se brindan van a ser de bastante utilidad cuando los números o las sumatorias a realizar sean de extremos muy variados o muy grandes, ¿no? De 1 a 50, de 20 a 500, no sé, de 1 a 100, o sea, son sumatorias muy grandes, ¿no? Entonces tenemos 5 fórmulas, ¿no? La fórmula de la sumatoria de una constante, la fórmula de la sumatoria de una función simple, o sea, elevado a la 1, la fórmula de una sumatoria con una función elevada al cuadrado, la fórmula de una sumatoria con una función al cubo y la fórmula de una sumatoria con una función elevada a la cuarta. Entonces, estas fórmulas vamos a irlas analizando paso por paso en cada uno de los ejemplos que nosotros vamos a ir aplicando a las sumatorias para realizar y que no exista ninguna confusión al momento de realizar los ejemplos y ejercicios. Entonces, vamos a analizar el último tema de este video, que son las consideraciones de las fórmulas. Ojo, si nosotros analizamos lo que aparece en la pantalla, existen dos partes, la parte izquierda y la parte derecha. La parte izquierda son las fórmulas que nosotros acabamos de analizar y las de la parte derecha son las propiedades. Yo quiero darles un tip o algunas consideraciones cuando utilizar unas y cuando utilizar las otras. Las fórmulas nosotros las vamos a utilizar cuando la sumatoria inicie en 1, porque si nosotros analizamos cada una de las propiedades, todas me indican que la sumatoria inicia en 1. En 1 inicia la sumatoria. Por lo cual, cuando la sumatoria o mi ejercicio inicia en 1, yo puedo aplicar de manera más viable estas fórmulas. Pero cuando mi sumatoria no inicia en 1, inicia en un número diferente a 1, en 2, en 3, en 5, en cualquier número que no sea 1, yo les recomiendo utilizar las propiedades. ¿Por qué? Porque en ocasiones, lógicamente, si nosotros aplicamos, si el ejemplo no inicia en 1, inicia en otro número diferente y aplicamos las fórmulas, no nos va a dar exactamente el mismo resultado porque no involucra el mismo número de términos. Cuando el ejemplo no inicia en 1, utilicen las propiedades. Y ya que cuando nosotros vemos ejemplos de sumatorias donde inician en 1, los términos a considerar son muy cortos, es decir, por ejemplo, de 2 a 5, de 3 a 8, de 4 a 7, son muy pocos términos los que se consideran en este tipo de ejemplos.
Pero cuando nosotros nuestro sumatorio inicia en 1 son sumatorias mucho más largas y es ahí donde nosotros apliquemos las fórmulas, va a ser mucho más viable que sumarlas de manera manual y como nosotros vimos en el comienzo de este tema. Para dejar más claro estas consideraciones, vamos a suponer que nosotros tenemos que resolver el siguiente ejemplo. Tenemos que resolver la sumatoria de 1 hasta 3 de 8, que es mi función a integrar. Entonces yo tengo dos opciones. Aplicar la opción 1, que es mi fórmula, porque inicia en 1 de una constante, podemos aplicar esa, o aplicar la opción número 2, que es mi propiedad, pero cuando también tengo una función de tipo constante y que puede iniciar en cualquier término, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos por la opción número 1, ¿qué es lo que pasaría? Esto sería igual a n, pero recordemos que n es el número donde finaliza la suma, que en este ejemplo es en el 3. Entonces ponemos el 3 y ese va a multiplicar a mi constante que es 8. 3 por 8 lógicamente es 24. Entonces muy sencillo, ¿verdad? De manera muy simple. Pero ¿qué pasaría ahora si lo aplicamos con la otra fórmula? Con la parte, perdón, de la propiedad. Entonces, esta propiedad a mí me indica lo siguiente, esto va a ser igual a n, pero ¿quién es n? El número donde finaliza la sumatoria, que es 3, menos k, que sabemos que k es el número donde comienza la suma, que en este caso es 1, más el 1 de mi propiedad, que ya viene dentro de, por la constante. ¿Quién es mi constante? 8. Hacemos las operaciones, 3 menos 1, 2, 2 más 1, 3. Entonces, ese 3 lo debo de multiplicar por la constante, la pasamos y 3 por 8 es igual a 24. Si nosotros analizamos y vemos, es lo mismo, es exactamente lo mismo, solamente que una conlleva más procedimiento que el otro. Pero ahora, ¿qué pasaría si nosotros realizamos este ejercicio, pero que en este caso inicia no inicia en 1, inicia en 2? Si aplicamos la primera fórmula, caray, me da el mismo resultado. Pero nosotros de antemano sabemos que no es el mismo ejercicio, ¿eh? No es el mismo ejercicio. Entonces, por lo cual este procedimiento estaría erróneo. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer cuando no inicia en 1? Aplica la propiedad, porque si no son términos muy cortos, solamente son dos términos, de 2 a 3. Entonces, aplico mi propiedad. Esto va a ser igual a ¿qué? A n, pero n es 3, menos k, que es donde me comienza en este ejercicio, que en este caso es 2, más 1, y eso lo multiplico por 8. Si realizo las operaciones, 3 menos 2, 1 más 1, 2. 2 por 8, 16. Y este sí es un resultado correcto. Porque como nosotros analizamos a un inicio, si son solamente dos términos, esto me indica que yo debo de sumar ¿cuántas veces el 8? 2. Y 8 más 8 es 16. Entonces, esto es relativamente muy sencillo, ¿no? Entonces, hay que saber cuándo aplicar una y cuándo aplicar otra, ¿no? Por eso analizamos esta parte de las consideraciones. Esto ha sido todo por este video. Sé que fue un poco largo, pero créanme que el análisis de todo esto es algo muy importante para la comprensión cuando tenemos diferentes tipos de ejercicios. Así que si te gustó el contenido, te invito a que te suscribas a mi canal, El Profe Juan, le des like al video y no olvides activar la campanita de notificaciones.